escuchar, entender y ayudar. Los amigos que hoy comparten con nosotros este ratito saben mucho de esto. Alejandra y Rodrigo, de Gabinete Psicología Elia, de Las Palmas. Bienvenidos. Muy buenas, ¿qué tal? Gracias. Oye, pues lo dicho, muchas gracias por estar aquí conmigo, comentar un poco y los que escucháis, quedaros hasta el final, que vais a aprender mucho y sobre todo sacar buenas conclusiones. Hablando de vosotros, ¿no? Contadnos cómo nace, con qué enfoque de psicología, con qué idea empezáis vosotros vuestro negocio. Bueno, Pues es un poco, o sea, justo estábamos hablando ayer porque había terminado una estudiante de prácticas y nos preguntó algo parecido para su memoria. Y dije, claro, es difícil ahora responder esto claro, porque ha cambiado mucho. O sea, nosotros hemos cambiado, el enfoque ha cambiado, pero inicialmente era, ¿cómo se lo dijimos ayer? Era intentar dar una respuesta a necesidades, cosas que veíamos que faltaban bueno, aquí. sí, aquí en la ciudad, en la ciudad en particular, pero bueno, también en la sociedad española en general, como es, sobre todo porque esto empezó principalmente con una base de psicopedagogía, bueno, tú me llevaste, Sí. y era eso, o sea, cantidad de chiquillos con que si necesidades especiales, otro que si con, bueno, necesidades especiales, enumerarlas tú un poquito que tú sabes Sí, más. o sea, a ver, todo esto en verdad nace porque donde yo estaba trabajando antes, vimos que se cubría como una parte, pero faltaba otra. Y es, yo asisto al niño, pero no asisto a la familia. Y es como, pero ¿cómo podemos ayudar al niño si no ayudamos a la familia en general? Porque es como que se va descolgando la información, ¿no? Entonces, nuestra idea era ser como un apoyo y una guía a nivel familiar, más que individualizado, ¿no? Sí, Algo así. Entonces, surge de ahí. Es verdad que con el tiempo, nada que ver. Sí que se sigue manteniendo como ese valor principal, pero no. Ahora nos estamos centrando más en otras cosas, la verdad. sí, ahora yo, por ejemplo, yo soy el que más ha cambiado, bueno, Sí, sí, sí. yo soy el que más ha cambiado, porque yo me he ido orientando al temas de nutrición y temas de desarrollo personal. Y bueno, y luego Alejandra, tú ya tenías tus bases de psicología, que Sí, ya estás ahí, sí, y luego eso también evolucionó. sí. A la parte más espiritual, pero sí, sí. O sea, yo no he cambiado mucho. Sí, que al final hay mucho, ¿no? La gente y todos recomendamos y cada vez más, ¿no? El cuidarnos emocionalmente, mentalmente, la necesidad de un terapeuta, ¿no? Y sobre todo, pues especializado cada uno en esas áreas, ¿no? Y que los que nos escuchan lo entiendan y lo ven como algo normal y como algo muy necesario en todas las etapas, ¿no? De la vida y de ese crecimiento personal, ¿no? Diríamos así. Ah, Sí, eh, sí, o sea, ujú, dime. perdón. Eh, Sí, o sea, mi forma de entender al psicólogo es como un acompañamiento más que como un terapeuta, ¿vale? O sea, yo entiendo que el psicólogo está ahí para acompañarte y ayudarte a darte herramientas según la necesidad que tú tengas. Eso es como el psicólogo normal, ¿no? Claro, y luego ya estamos los que queremos ir más allá y ya que te pagas una terapia, ya que vienes, pues por lo menos que salgas sabiendo quién eres, ¿no? Conectando contigo, sabiendo con qué sí eres afín, con qué no, y un poquito más de trabajo ahí más consciente, más a fondo. Sí. Muy buena. En vuestro podcast habláis de inteligencia emocional, hemos comentado ahora el autoconocimiento, ¿no? ¿Cómo trabajáis eso en relacionado con el emprendimiento? Con esas personas que vemos ese espíritu que puedan tener de emprender, ¿cómo lo relacionáis con ese autoconocimiento, esa inteligencia emocional? ¿Qué consideráis útil? Pues yo sí, casi siempre lo primero que suelo trabajar es la toma de decisiones. Si eres capaz de tomar decisiones, estás conectado contigo. Si te cuesta, uy, Muy buena, ahí muy hay, buena. ahí hay cositas. Sí, entonces a partir de ahí, pues establecemos como una estructura, ¿no? Pero sí, casi todo mi trabajo con orientación laboral va por ahí, Mm. con toma de decisiones. Sí, y por ejemplo, en mi caso personal de trabajar aquí, a lo que yo estaba enfocado era
un poquito como recoger una mezcla entre mis experiencias y mis conocimientos. Entonces yo estaba enfocado a, que todavía lo sigo haciendo un poquito por las tardes, a ayudar a los chicos o sea, los que pudieran venir con necesidades únicamente académicas y con tema de idiomas. Entonces, yo empecé, pues eso, era como lo lógico, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, pues ya fui descubriendo, oye, pero realmente me gusta más esto otro. O sea, quiero seguir ayudando. O sea, al final, la esencia es aportar algo que el otro no tiene, ¿vale? ¿Cómo te lo aporto? Pues de este modo. Pero lo que te aporto, lo que ha cambiado es el qué te aporto, pero y no tanto ha cambiado el cómo, al fin y al cabo. O sea, yo me siento la misma persona, pero ha cambiado el contenido. Ahora te doy otras herramientas que van enfocadas al cuidado, van enfocadas al bienestar, van enfocadas a la salud, a la nutrición. Y antes, pues era otra cosa, pero en esencia yo me sigo, soy la misma persona, pero ha cambiado el contenido. Eso es, me ha parecido un titular de la leche y desde el punto de vista profesional vuestro, ¿no? De a lo que os dedicáis y cómo os dedicáis, el decirlo de forma tan clara, la gente, los adultos en general, quizá por la educación social, familiar, personal, nos cuesta trabajo tomar decisiones a la hora de emprender, a la hora de buscar trabajos. Es una realidad y nos cuesta reconocerlo, o sea, mira, no pasa nada, o sea, puedes haber estado en una familia estupenda, tus padres ser maravillosos, pero que tú Pues seas sí, un adulto que te cueste tomar decisiones, ¿no? Luego entra la seguridad en ti mismo, la confianza, que yo la distingo mucho. Entra el si estás o no centrado en tus valores, si la decisión que tomas estás pensando más en lo que tú quieres o en lo que sería lo correcto o en lo que te han enseñado o lo que dicen tus padres. O sea, es que no es tan fácil. Cuando te pones a desgranar, no es tan fácil. ¿No? Y de sí, ahí la Claro. que puedes realmente no solo encontrarte o ayudarte a que te encuentres como profesional, sino también como persona, ¿no? Que es al final ese doble Exacto. factor que yo estoy sacando de lo que comentáis. Genial. sí, y eso es algo, Eh, mm, acabar de dar con una clave que para la inmensa mayoría, que esto se habla, es que de esto se habla mucho, pero es como, parece algo lógico, entonces realmente yo creo que se pierde la importancia de lo que es. Y es que la mayoría de los empresarios, bueno, vamos a hablar, más que empresarios, que ayer justo estaba escuchando una charla, vamos a hablar del sector privado. El sector privado, ¿quiénes somos? Nosotros. Eres tú, Pedro, soy yo, eres Alejandra, o sea, somos personas, o sea, somos nuestro negocio y somos la persona, es algo indivisible. Es todo lo que decías tú de los valores, de todo lo que conforma una persona, si todo eso no está en orden, el negocio, la actividad profesional que tú elijas desarrollar por tu cuenta, pues no va a ir bien. Totalmente, ¿no? Y al hilo de ese mix, de esas dos cosas, ¿no? Por un lado, la persona, el profesional, el que son el mismo bloque, ¿no? Que es indisoluble, empieza a aparecer el estrés, el emprendedor que se siente solo, cargado de presión. ¿Identificáis o cómo gestionáis eso vosotros con un paciente, con una persona que le echéis una mano, ese acompañamiento emocional? Es un poco trampa, Mm. porque es verdad que simplemente con el lenguaje corporal ya tú sabes un poco, en plan, madre mía, madre mía, ¿Cómo estamos madre en este mía. momento, no? Sí, sí. Entonces, Mm. sí, sí, porque, o sea, además yo distingo mucho simplemente por cómo me entran, si es autónomo o trabaja para alguien, porque no es lo mismo. Mm. El autónomo viene como más encorvado, ¿sabes? Como más, con más peso, y el que Con la trabaja para alguien, comunicación no verbal. O sea, es que sí, 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 sí. para que nos escuche, o sea, vosotros como profesionales, según entra, el patrón que se suele dar es el que trabaja por cuenta propia como más hundido, ¿no? Vamos a decirlo Más, así. más hacia Sí, abajo, más como sí, sí, sí. me pesa la vida, sí. Claro. Y el que trabaja por cuenta ajena suele venir más triste. O más descargado, O sea, o más liviano, sí, sí. pero es raro porque es como el otro lo que tiene, o sea, el autónomo lo que casi siempre lo que más sale a primeras es el estrés, la sobrecarga, y el que trabaja por cuenta ajena lo que más suelo trabajar es la tristeza. Es curioso, acabo de Y, caer además. Sí, y- porque y- no y hay para estos dos autorrealización. pasos, algo como muy rápido, esa persona, un primer consejo, una primera recomendación a ese autónomo muy sobrecargado, un primer paso que diríamos con él o con ella.
Pues yo lo primero que suelo trabajar es la perfección. La perfección no existe, por lo tanto, relájate, disfruta y vete a la playa. Que la te- claro, a ver, es que estamos a un minuto de la playa, hay trampa, ¿eh? Sí, sí. Bueno, cada uno O tiene las sea, herramientas que tiene y esa hay que usarlas, está claro, sí, vamos. yo, además, es algo que siempre sale en la primera sesión. Vale, pues hoy no vas a hacer nada, te vas a ir a la playa. Y al otro caso, lo que suelo hacer es mandarles a hacer algo con lo que verdaderamente se sientan conectados, que les guste mucho, que les haga sentir plenamente bien. Y a partir de ahí, trabajar pues con esa aceptación, porque a veces no todo el mundo tiene alma de emprendedor, como digo yo, no es tan fácil, no es tan fácil. Sí, Hay que saber buscarse el camino y encajar. sí, porque, bueno, yo personalmente no al 100%, pero sí he podido ser un poquito víctima de eso de aprovechar el tiempo al máximo, pero llega un momento del día, a ver, también depende un poquito de la actividad de cada uno, pero llega un momento que la mente, por mucho que la quieras forzar, no vas a sacar nada adelante. Entonces, ese ir forzando día a día, semana a semana, va dejando un pozo que cada vez se hace más alto y al final vas a beber el café y no hay café, son todo pozos. Entonces ahí es cuando llegan los problemas. Sí. En esas personas que trabajan por cuenta propia como autónomos sobrecargados. Buen Sí. apunte. Y el contrario, el que decías tú, Alejandra, ¿no? Esa persona que está como más tranquila, pero más alicaída porque trabaja por cuenta ajena. Un mensaje, un consejo rápido que darle a esa persona que quizá no es todo lo feliz que debiera con su puesto de trabajo. Yo siempre digo lo mismo, que tú estés en un puesto de trabajo que no te termina de llenar, no significa que no puedas ser feliz, porque tú puedes hacer algo que te llene después, porque no estás trabajando 24 horas. Ujú. Entonces yo siempre digo lo mismo, haz una lista de cosas que quieres hacer que te llenen y que no has hecho porque supuestamente no tienes tiempo. Y Ujú. ahí solemos encontrar como la actividad secundaria. Sí. Comentáis en algunos de vuestros podcasts, ¿no? Crear oportunidades a partir de la barrera. Eso es. Sí, sí. ¿Podríais compartir algún caso? O incluso quizá el vuestro fue así, ¿no? De personas que han empezado a crear oportunidades desde la barrera, ¿no? Desde su puesto de trabajo con cierta estabilidad y que han terminado dedicándose a eso o que les ha ayudado a ser más felices en su actividad profesional. A ver, en mi caso yo no, o sea, yo no me quedaba otra opción que ir por este camino, porque donde yo estaba trabajando no me gustaba. Entonces era como, ¿qué va? O sea, esto es yo conmigo, mis normas, mis reglas, mis cosas. Pero sí que es verdad que, no sé, cuenta tú y luego yo cuento un caso. Claro, es que mi historia personal es como, bueno, es sencilla de entender porque el último trabajo fue un trabajo que se alargó demasiado en el tiempo, y digo se alargó demasiado en el tiempo porque llegado a un punto era un ambiente laboral en el que yo no estaba a gusto, no por los que estaban al mismo nivel, no por los compañeros, que ahí en ese sentido yo creo que por eso me aguanté tanto, Sí. pero el tema de la gente de arriba era un ambiente muy Tóxico. hostil. Es que por momentos era un ambiente hostil. A veces, claro, no, yo hablo ahora con toda claridad, pero no era consciente cuando ocurría. Pero era como si a veces me sintiera tratado como si yo fuera un enemigo. Entonces, claro, fue un ambiente laboral en el que yo me metí porque, claro, había ciertas cosas de mi pasado que me conectaban, entonces me activaban ciertas cosas que bien. Pero según fueron pasando los meses, yo cada vez peor, y no sabía salir. No sabía salir, no sabía salir, no sabía salir. Y al final recuerdo que me despidieron, no por nada concreto, sino porque mi rendimiento pues, dejaba que desear, pero claro, luego ya, con el paso de la semana, yo analizando, digo, claro, pero ¿cómo no me iba a ver yo en esta situación si es que no quería estar? O sea, mi cuerpo no quería estar ahí, entonces no trabajaba bien. Al final, yo esto lo cuento así y puede que te haga gracia. A mí me hicieron un favor despidiéndome, porque yo no Totalmente. sabía salir de ahí. Me hicieron un favor porque yo no sabía salir y no sé si habría sabido salir, Es algo porque era forzar, que a la venga. gente, sobre todo, ¿no? Tu caso y tú fíjate además desde un autoconocimiento profesional, ¿no? Irte dando cuenta
en el día a día y decir, es que esto no debo seguir aquí, no debo salir aquí, pero no sé cómo salir de aquí. No es fácil. Cuando tú estás trabajando por cuenta ajena en una empresa, tus necesidades básicas están cubiertas y decir, ¿cuándo doy el paso? Es complicado. Y de ahí el mensaje que dais de crear oportunidades a través de la barrera, me parece súper útil y que la gente debe poner en práctica. Sí, porque además, pero y ya termino, yo además hacía justo lo contrario. Era como que me daba esperanzas a mí mismo en plan, no, ahora esto irá mejor, esto irá mejor. Y era todo lo contrario, Nunca cada vez peor. mejora, nunca, Sí, sí, nunca sí, sí, mejora. sí. Sí, sí, sí. Mm. Tanto Vale. vosotros como yo comentamos la figura y la dificultad de los adolescentes, ¿no? Vosotros desde el punto de vista psicológico, ¿no? Como profesionales, ayudándoles a encontrarse y pensar a qué dedicarse más adelante. Y bueno, y el pensar que no hay una edad concreta para, comento yo, ¿no? No hay una edad concreta para emprender, no tienes por qué trabajar por cuenta ajena y luego trabajar por cuenta propia, o sea, no, cada uno tiene que saber lo que sabe hacer, cómo sabe hacer y qué dedicarlo. Y ahí me encaja mucho con la figura de padres y educadores, ¿no? Lo que podrían ser docentes. ¿Qué paralelismo veis vosotros desde el punto de vista de formar o educar a un niño y a alguien que quiere montar su negocio? Rápidamente, Claro. o sea, muy rápidamente, tanto por la visión general como por la particular de los chicos que han pasado por aquí, sí que se ve una diferencia cultural, se ve algo, o sea, no sabría describir muy bien qué, pero sí se percibe algo diferente a lo que cuando nosotros teníamos su edad hace 15, 16 años, pero, pero lo que sí veo es que se educa igual, es que el sistema educativo sigue siendo lo mismo, entonces no se prepara, o sea, es que no se prepara, no se prepara de forma diferente, o sea, ¿cómo pretendes que haya personas que quieran emprender, que alguno tendrá su inquietud, porque a lo mejor la educación de sus padres ha sido más proactiva o ha sido más, les ha permitido más libertad, les ha permitido explorar, se les ha permitido equivocarse, pero el sistema educativo en general sí que pues, es posible que haya colegios, a lo mejor en el ámbito privado, que activen ciertas habilidades Mm, o bueno, no sé, o sea, hablamos de en general en toda España, o a Pedro le ve de demás sitios, pero en general el sistema educativo el 98% yo podía sentarme en una clase y sentirme igual que hace 20 años. Yo aquí veo, o sea, yo creo que antiguamente la educación y la formación iban muy de la mano, porque lo que sobre todo lo que había detrás era como los valores, ¿no? Sí, sobre todo en primaria. Sí. Y yo ahora veo una desconexión entre casa y colegio. Entonces, por eso yo creo que está pasando mucho el hecho de, yo tengo aquí un niño, bueno, un niño, o sea, tiene 18 años ya, o sea, un adolescente, ¿vale? Que él te dice que él lo que quiere hacer es montar una empresa. No sabe de qué, pero que tiene súper claro que va a montar una empresa y es como, vale, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pero no quiere estudiar bachillerato. Y es como, ya, te entiendo. ¿Y por qué tengo que estudiar bachillerato? Y es como, pues a lo mejor no, ¿sabes? Mira Steve Jobs. O sea, a lo mejor no hay que ir por esos caminos. Pero, y ahí es donde yo veo la desconexión. Porque no se sabe acompañar a cerebros que verdaderamente tienen muchísima creatividad y que podrían aportar muchísimas cosas, pero no sé si les sabe acompañar. Entonces yo ahí veo la desconexión. No, y además has dicho una cosa muy importante que es la creatividad, porque yo, o sea, de los últimos meses, además bueno, algunos te lo traen ya medio aprendido de casa, yo otras veces se lo muestro, el tema de usar ChatGPT o usar algún modelo de lenguaje de inteligencia artificial. Esto bueno, hoy en día más o menos, y conforme pasen más años, la creatividad que has dicho tú va a ser la diferencia entre los que destaquen y los que no. Pero claro, esa creatividad no se está alimentando. Pues Parece así. que da miedo, ¿no? Que quizá Sí. el fomentar cosas nuevas, porque la persona que tienen delante, muy cortito, pero exponía cosas que me pasaron a mí en la universidad. Yo no terminé los estudios universitarios, pasé por dos carreras, pero recuerdo un profesor en económicas dando lecciones de emprendimiento que no había montado una empresa en su puta vida ni tenía ningún interés en montarla.
Y entonces te habla desde un punto de vista que por supuesto que a nivel de conocimientos ese hombre sabrá más que nadie, pero práctica cero. Y le quieres transmitir a los que te están escuchando que emprendan sin tú plantearte hacerlo, ¿no? Ese choque hoy, 20 o 30 años después, tiene que ser horrible en las aulas, tiene que serlo. Exacto. Sí, sí, Y sí, sí. además es que justo lo que has dicho es ¿qué transmites? Porque vale, tú puedes transmitir una serie de cuestiones técnicas, pero mientras estabas contando eso, yo precisamente no era una asignatura de emprendimiento, pero el chico, bueno, era un tío joven que nos explicaba, nos daba microeconomía, pues yo hice ADE, nos explicaba microeconomía y él sí que había montado una empresa. Y yo recuerdo que o sea, ese profesor en concreto, bueno, y todos los profesores que eran asociados, que conocía asociados, tenían su empresa o tenían algo por fuera. Y yo recuerdo que esa gente hablaba de forma diferente. O sea, tenían otra cosa. Esa gente que al Tenían otra final cosa. Tenían otra era otra chispa, ¿no? Y además eso los vemos, y enlazando un poco con la siguiente pregunta, ¿no? Esas personas que podríamos entender como mentores, ¿no? Fuera quizá de la educación reglada, ¿no? Esos mentores, esos profesionales que lo que te ayudan y te guían es con su experiencia aplicándolo al campo que tú tienes, ¿no? Esa red de apoyos que puede ser, ¿no? En los alumnos que estamos hablando o incluso al que despiden, ¿no? Con 40 o 50 años. ¿Cómo veis vosotros desde vuestra experiencia esa comunidad, podríamos decir, esa red de apoyos o esa comunidad entre padres, personas que hagan lo mismo que tú, profesores? ¿Qué necesidad o qué valor le dais al que quiere emprender? Pues yo creo que es bastante necesario. Y a la vez me da un poquito de miedo por el intrusismo mal hecho, ¿no? O sea, yo creo que es importante tener una red de apoyo a nivel social que pueda acompañar en todo este tipo de caminos, sobre todo a la hora de emprender, porque es algo como desconocido, que todo, en verdad no es desconocido, porque todo el mundo conoce, pero del que nadie habla 100%. Se cuenta como microcositas y tú te lo vas encontrando. O sea, nadie te sienta y te dice, oye, te va a pasar esto, esto y esto, ten cuidado con A, B y C. Nadie. Es como, no, sí, tú emprendes. Sí, sí, ya. ¿Pero con qué, no? ¿Qué me vas a dar? ¿O qué? Claro, es como, pero guíame, ayúdame, ¿no? Entonces yo creo que sí que sería guay contar a nivel, no sé, si público, estatal o de alguna manera, ¿no? Con ciertas figuras que verdaderamente sepan acompañar en ese tipo de procesos, sobre todo a los más jóvenes. Sí, o sea, genial. Pero aquí, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es una pescadilla que se va a morder la cola. O sea, ¿qué figura que venga desde lo público te va a transmitir esto? Ya, Vale, o bueno, o yo con fondos públicos puedo pagar a un privado para que aporte esto, pero entonces al fin y al cabo es que son tantas cosas que tendríamos que cambiar, porque ¿por qué no? O sea, justo hace unos minutos, no sé qué estábamos comentando, me venía. O sea, ¿por qué esto no cambia? Porque los que tienen que hacer las leyes no cambian, pero claro, ¿qué mentalidad, qué cultura, qué valores tienen los que hacen las leyes? No podemos pedir de donde no hay. No se No puede sacar. podemos ¿De pedir dónde? que cambie algo alguien que lleva usando el mismo sistema de aprendizaje y de llegar a donde está con el mismo circuito durante años y durante años, ¿no? Claro que Eh, además tú lo hablabas en uno de tus episodios cuando tuviste tu época de militante. Pues, tuviste que salir porque de ahí no había nada. No había nada que rascar. Al final, si tú entras y no tienes ningún tipo de vínculo con la política, ¿no? Y que lo haces, pues, como fue mi caso, pues como seguro que hay muchos más, ¿no? Que entras desde abajito para ver un poco, para intentar poner tu grano de arena y te das cuenta que en donde tú abres una puertecita hay ya una organización enorme de hijos de amigos que por supuesto que habrá personas muy cualificadas y muy válidas, pero que los que entran y no tienen mucho que decir, al final es una voz que se termina apagando y que tú mismo te expulsas de un sistema que te resulta hasta desagradable porque lo que quieres es cambiar, de verdad poner tu granito de arena, sí, sí, efectivamente. sí, sí. Sí. Y una cosa que ha dicho Alejandra y que los que nos escuchen lo tengan claro, aprendizajes, mentorías y mensajes, hay muchos en Internet, pero la figura del profesional, del psicólogo, de la persona que te ayuda, que de verdad tiene ese conocimiento y que te transmite, no la podemos diluir
en ningún caso con esas figuras de mentores que podemos transmitir nuestra experiencia. O sea, la figura del psicólogo, del terapeuta profesional, eh, hace falta, lo necesita, y el que de verdad necesite esa figura no debe encontrarlo en cantos de sirenas y en otros mensajes. Lo has dicho tú y me parece súper acertado dejarlo claro. Aquí no se trata de que nadie busque un camino fácil, y que el que de verdad tenga una necesidad y busque una ayuda profesional, la tiene que encontrar, y la tiene que encontrar en personas como vosotros. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque además yo creo que hay espacio para todos. Es decir, yo, por ejemplo, yo no podría a lo mejor ayudar a una persona a crear una empresa, pero sí que puedo ayudarte a saber tomar esas decisiones. Entonces, al final yo creo que es un trabajo que en conjunto se saca mucho mejor que si nos pisamos unos a otros. Yo es que creo mucho en los equipos. O sea, yo no sé trabajar solo y lo digo mucho. Entonces, Lo hemos hablado, y otra de las cosas que hemos comentado, ¿no? El trabajo en equipo, lo importante, la colaboración entre profesionales en distintos ámbitos, y luego el caso. Yo comento mucho el tema de los despidos, pues por el tipo de clientes, porque a mí me ha pasado, eh, pero hay dos grados, ¿no? O sea, por un lado puede haber un despido y que tú digas, oye, lo que quiero es reinventarme y voy a salir adelante, y puede haber una persona que después de un despido tenga un problema que necesite ayuda profesional. Y esa ayuda profesional, en un despacho como el vuestro, en personas como vosotros, no se la podemos dar una persona como yo, o sea, que te habla desde el punto de vista del emprendimiento, de lo que hizo el desempleo. ¿Por qué? Porque realmente hay personas que de verdad necesitan una ayuda mucho más profundo, porque pueden estar en un estado de depresión, que quizá el encontrar otros cantos de sirena lo que le hagan es entorpecerle más y provocarle un problema a mucho más largo plazo, ¿no? Distinguir esas dos partes ha salido, me parece súper acertado, y que quien nos escuche entienda ese mensaje y que sepa en qué punto está, ¿no? En saber en qué grado y hacia quién debe acudir, claro. sí, Ujú. sí, totalmente. Pero mira, pero ¿sabes una cosa también, Pedro? Bueno, yo hablo un poquito así con medio conocimiento y también desde un poquito desde mi caso personal. Es muy difícil porque no somos conscientes, pero es por el miedo. O sea, da miedo mirar hacia adentro de uno mismo y asumir una serie de cosas. Además que yo he aprendido que el miedo que generalmente podemos sentir los adultos, pero no somos conscientes, es un miedo que es muy silencioso, ¿no? No sé cómo lo dirías tú. A ver, A ver. estoy hablando un poquito también desde mi persona, ¿vale? Pero yo de repente, en un cierto momento en la terapia, yo pensando, y digo, ostras, pero es que esto que me está pasando es por miedo. Y no me daba cuenta. Y era un miedo que, pues, no te deja avanzar, no te deja avanzar o no te deja mirar. Y por tanto, si no miras, no identificas, y si no identificas, no avanzas. Miedo, que lo combatimos o lo debemos combatir con conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento, cómo conseguirlo y de quién conseguirlo para enfrentarte al miedo, ¿no? ¿Lo diríamos así? Sí, 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 pero mira, bueno, no sé, sí. tú puedes hablar de los pacientes tuyos, pero yo personalmente, yo me di cuenta que las respuestas estaban en mí, pero sí que es verdad que evidentemente la figura del terapeuta mío, pues fue quien me ayudaba a, bueno, oye, mira, tira un poquito y ahí estaba, pero realmente, o sea, yo en mi caso, todas las respuestas estaban aquí, pero hacía falta vencer ese miedo para poder mirar. Ahí está el acompañamiento, ¿no? Ahí está, ahí está. Alejandra, Rodrigo, ¿dónde os encontramos? ¿Dónde os pueden encontrar? Por supuesto, los habitantes de las Islas Maravillosas lo tienen más cerca, pero aquel que quiera acercarse a vosotros, ¿dónde os puede encontrar? Nos pueden encontrar tanto bueno, nosotros tenemos nuestro LinkedIn personal, tenemos un LinkedIn de empresa del Centro Geila, tenemos nuestro Instagram, tenemos nuestra web y, bueno, por supuesto, quien se quiera acercar desde una perspectiva un poquito diferente, pues está el podcast, por supuesto. Y la newsletter que pondremos en marcha en breve, porque no nos decidimos muy bien qué enfoque darle, pero, pero también nos vamos a animar también a escribir newsletters. Seguiremos muy de cerca, porque seguro que el podcast, y al que no lo haya escuchado se lo recomiendo, la newsletter traerá muchas cosas muy interesantes, chicos. Hombre, mayormente
sí, porque seguramente al principio nos verán tus oyentes habituales. No tiene nada que ver el formato tuyo con el nuestro, que vaya por delante, que le echen un ratito, porque yo te acuerdo cuando el otro día nos conocimos, yo escuché como el 60% de tus episodios en esa hora y media, pero en esa hora y media escuchan Uno nuestro. uno y medio Por nuestro. supuesto, efectivamente, sí, sí. Nuestros Se le episodios saca son, mucha amiga, se le saca mucha por amiga. eso nos llamamos Me duele el cerebro, porque acabas ahí contenido Moviéndolo, moviéndolo bien. contenido intenso. Pues chicos, muchísimas gracias por este ratito. De verdad que hemos sacado mucho. No he parado a tomar notas y esperamos vernos y oírnos pronto. Muchas gracias. Estamos en contacto, Pedro, un placer. Igualmente. Hasta ahora.